Bienvenidos al módulo 3 de nuestros webinars. A continuación pueden disfrutar la charla 2, Finanzas para no financieros, dictado por Ruth Mary Agudelo, directora seccional Cofinep. Bueno, muy buenos días Gracias. para todos. Buenos días, doctora Ruth. Un saludo muy especial a líderes, directivos, delegados, asociados que nos acompañan el día de hoy. Permítanme por acá, les voy a presentar mi pantalla. Ya la estamos viendo. Bueno, pues ya la amplió. Sí, ya estamos viendo Muchas ahí. gracias. Sí, doctora. Sí, está señora, perfecto. está perfecto. Listo, perfecto. Entonces, quiero iniciar en esta charla el día de hoy con un pequeño video. Pasar plata entre bancos con llaves es como sonreír, gratis. Elígelas en la app Mi Bancolombia. Sale el sol y con él un sinfín de oportunidades. Todos tenemos sueños que cumplir, ideas que desarrollar, problemas que superar. Pero el reloj no se detiene. Amanece un nuevo día y tenemos la oportunidad de elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Seguir dando vueltas en el mismo círculo o empezar a ver las cosas de un modo diferente? Es que eres demasiado joven, no cumples con las condiciones. Esto no es para ti. Usa toda esa negatividad y conviértela en combustible. Tú eres el protagonista de tu vida. No dejes que otros te digan qué puedes y qué no puedes hacer. Marca objetivos, supérate, cae y levántate. Recuerda que los únicos muros que te detienen son los que tú mismo construyes. Llena de alegría al niño que fuiste y de paz al abuelo que serás mañana. Y sobre todo, conviértete en un ejemplo de vida para aquellos que te rodean. ¿Sabes qué? Hoy es un buen día. ¿Empezamos? Bueno, entonces hoy es un buen día para tomar el control de nuestras finanzas personales. Todos tenemos sueños por cumplir, metas que alcanzar y algunos desafíos económicos que sabemos que las obligaciones no paran, ¿cierto? Todos tenemos obligaciones financieras, obligaciones con gastos personales. Entonces, la invitación hoy es que empecemos cómo vamos a empezar a gastar nuestro dinero. ¿Lo vamos a gastar sin propósito o a partir de hoy vamos a tener unos gastos con propósito, que es lo que vamos a ver en esta charla? El dinero en realidad es como un río, puede fluir hacia donde queramos, pero si no le damos la dirección, simplemente se pierde en el camino, ¿cierto? ¿Qué queremos ser? ¿Ser los arquitectos de ese río o dejar que el río fluya al azar, al azar? Muchas veces nos decimos, no, yo no tengo plata para ahorrar. Esto es como cuando alguien dice, no, yo quisiera hacer ejercicio, pero no puedo, no me da tiempo, ¿cierto? Podríamos aprovechar el tiempo mientras estamos viendo videos en Instagram, mientras estamos viendo todas estas plataformas, podríamos utilizar ese tiempo para realizar otras cosas. Entonces, por eso hoy quiero invitarlos a que cambiemos ese pensamiento de que no lo podemos hacer, ¿cierto? Con conciencia, miremos cuáles son esas metas que queremos cumplir y cómo lo queremos cumplir. Seamos nosotros quienes construimos por dónde fluye nuestro dinero. El dinero no es el destino, ¿cierto? Es una herramienta que nos ayuda para cumplir nuestros objetivos. Por eso mi objetivo el día de hoy es darles herramientas para que podamos tener ese río financiero, esa estabilidad financiera que todos soñamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Proporcionando conocimientos básicos de finanzas personales para tomar mejores decisiones, teniendo un control adecuado de nuestros gastos. En esta charla vamos a tener 4 módulos en todo el tema de ingresos, clasificación de los gastos, cultura del ahorro y cómo establecer su propio presupuesto. Hablando de los gastos, de los ingresos, ¿qué son los ingresos? Los ingresos es el dinero que una persona recibe
por su trabajo, ¿cierto? O por una actividad económica que realiza, entonces es un beneficio para las personas. ¿Cómo podemos generar ingresos? Podemos generar ingresos como dependientes y como independientes. Como dependientes tenemos ingresos a través de una relación laboral con una empresa. Como independientes obtenemos ingresos trabajando por cuenta propia sin depender de un empleador. ¿Cómo generar los ingresos como dependientes? Pueden ser empleados públicos o empleados privados. En independientes, ¿cómo podemos hacerlos? Profesionales autónomos. Ahí tenemos diseñadores, programadores, comerciantes y emprendedores. Tenemos todo el tema de personas que venden productos. Prestadores de servicio, puede ser el plomero, electricista, el jardinero que me ayuda en mi casa. Tenemos inversionistas que son personas que invierten en CDT, en acciones, en propiedad raíz. Artistas y creadores de contenido. Entonces ahí tenemos, puede ser cantantes, actores, profesionales independientes, que estamos hablando de abogados, consultores y personas que trabajan también en plataforma, que ahí podríamos incluir los que trabajan con Didi y trabajan con Uber. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de ser dependientes? Entonces, una estabilidad económica, es decir, que tenemos un ingreso fijo mensual del salario o quincenal o catorcenal, de acuerdo a cómo nos pague la empresa, ¿cierto? Tenemos unos beneficios laborales, tenemos unas prestaciones sociales, que tenemos las vacaciones pagadas, que tenemos primas, licencias y tenemos menores riesgos financieros, ¿cierto? Porque no necesitamos invertir nuestro capital. Tenemos unos horarios definidos, ¿cierto? Tenemos una jornada laboral establecida. ¿Qué tenemos como desventaja? Menor flexibilidad horaria. Tenemos ingreso limitado, porque solo mi ingreso va a ser el salario mes a mes. Y tenemos un riesgo de despido. En cuanto a los independientes, tenemos unas ventajas, que es la autonomía, es decir, control sobre las decisiones, flexibilidad horaria y potencial de mayores ingresos, porque ahí yo me puedo ganar lo que yo quiero. ¿Qué desventajas tenemos? Un ingreso inestable, porque vamos a tener un ingreso variable. Entonces, esto hace que no podamos tener una planificación mes a mes, ¿cierto? Como decir, ay, no es que yo recibo 4 millones mensual, pero cuando yo trabajo como independiente, puede que se me reciba 4, el otro 3, ¿cierto? Son ingresos muy inestables. Falta de beneficios laborales, entonces no voy a tener unas vacaciones pagas, primas, licencias, y tenemos un mayor riesgo financiero porque vamos a tener unos costos operativos. El riesgo de exceso de trabajo, o sea, sí vamos a tener una flexibilidad horaria, pero eso no significa que yo voy a trabajar menos tiempo como independiente que como dependiente. Yo creo que es un mito que hay pues, que tenemos todas las personas que queremos esa independencia para trabajar menos tiempo o para compartir más tiempo con la familia. En algunas ocasiones se mezcla el tema laboral con la familia y esto hace que tengamos que trabajar mucho más horas. Los ingresos se pueden clasificar en ingresos fijos e ingresos variables. Entonces, los ingresos fijos son los que se perciben de manera constante por el salario, por la pensión, por la renta de una propiedad. ¿Cuáles son las ventajas? Proporciona una estabilidad y facilita la planificación, ¿cierto? Como yo ya sé cuáles son mis ingresos mes a mes, entonces yo puedo decir, bueno, mes a mes voy a destinar el 10% de mis ingresos para ahorro, voy a destinar el 70% para los gastos básicos, voy a destinar un 10%
para ocio, otro 10% para temas de emergencia. Entonces puedo tener una mejor planificación. ¿Cuál es la desventaja? Pues que los ingresos suelen ser limitados si dependen solamente del salario, de la pensión, y pueden no responder pues, al incremento del costo de vida. Puede que lo que me esté ganando ahorita pues no me alcance para suplir mis necesidades básicas. En cuanto a los ingresos fijos, no tienen una periodicidad fija, ¿cierto? Se reciben, puede ser por comisiones, por bonos de desempeño, por propinas. Tenemos muchas fuentes de ingresos variables. Entonces, la ventaja, pueden generar altos ingresos porque yo me puedo ganar lo que quiera. Supongamos, yo trabajo en una empresa pero recibo comisiones. Entonces, yo me voy a mentalizar cuál es la meta que debo cumplir este mes para poder tener mayores ingresos por comisiones, ¿cierto? Pero no es que, ay, sí, entonces me gané 2 millones de pesos de comisión y me lo voy a gastar en cositas, no. Ahorremos, tengamos esa cultura del ahorro. Tenemos mayor oportunidad de crecimiento económico, ¿cierto? Porque a mayor ingresos, pues podemos hacer mejores inversiones. Una de las desventajas que tenemos es la dificultad de la planificación, ¿cierto? Al no tener pues esos ingresos fijos mes a mes y pueden ser impredecibles. ¿Qué fuentes de ingresos tenemos? Entonces, están los ingresos activos y tenemos los ingresos pasivos. Entonces, en ingresos activos son asesorías que yo pueda realizar externa como un ingreso adicional, ventas directas, clases o tutorías. Ahorita con el tema de la pandemia, muchas personas empezaron a tener otros ingresos realizando cursos virtuales. Entonces tenemos por ahí muchas cosas por hacer. En el tema de los pasivos, entonces son aquellos que una persona recibe sin necesidad de estar pues como involucrada todo el tiempo. Entonces que tengo una propiedad y recibo una renta por el alquiler de esa propiedad. Tengo unas inversiones, entonces recibo unos intereses mes a mes o ingresos por plataformas. Entonces estoy haciendo un contenido y puedo tener ahí también unos ingresos adicionales. También puedo tener ingresos por regalías, o sea, tengo muchas posibilidades de recibir ingresos activos y pasivos. Para mejorar los ingresos personales, pues debemos enfocarnos en las siguientes estrategias. Entonces, en ingresos activos, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos activos? Entonces, aumentar el trabajo, las oportunidades de negocio para ganar más dinero directamente. En ingresos pasivos, invertir en activos que generen dinero con poco esfuerzo continuo, como lo acabamos de ver. Gestión de recursos, o sea, optimizar el recurso que tenemos actual para minimizar pues como esos valores. ¿Qué estrategias podemos realizar para mejorar entonces el tema de los activos? Entonces, capacitarse para acceder a mejores oportunidades o ascensos, o sea, todas estas capacitaciones que hemos venido realizando cada 8 días nos sirven para adquirir nuevos conocimientos, ¿cierto? Y acceder a mejores oportunidades. Entonces, también es importante nosotros dentro de nuestros ingresos o clasificación de gastos, tener un rubro donde tengamos para todo el tema de capacitación. Diversificar tus actividades laborales. Acá un ejemplo puede ser las personas que se van del país. Muchas tienen 2 o 3 trabajos, ¿cierto? Por fuera. Entonces acá también podemos tener esas otras actividades laborales o trabajos adicionales que nos pueden ayudar a mejorar nuestros ingresos. Ahorita también hablábamos del tema del plan de referidos. Entonces, con el plan de referidos es una oportunidad para que yo pueda
tener unos ingresos adicionales. Entonces los invitamos a todos a que nos traigan esos referidos a la cooperativa. Aprovechar las oportunidades de comisiones y bonificaciones. Lo que hablábamos, cuando pagan comisiones, yo soy el que decido cuánto me quiero ganar. En el tema de mejorar los ingresos pasivos, entonces invierte en fondos, en acciones, en bonos, en certificado de depósitos a término, ¿cierto? Renta de propiedad raíz, Airbnb, es una buena opción, que son ingresos a corto plazo, o también puede ser ingreso, pues el alquiler normal. Creación de contenido, entonces personas que crean canales de YouTube, TikTok, que venden productos también por Instagram, ahí podríamos generar también otros ingresos por regalías. ¿Qué estrategias podemos hacer para mejorar la gestión de nuestros ingresos actuales? Entonces, analiza tu situación financiera actual, ¿cierto? Entonces, identifica cuáles son los ingresos que tengo y revisa muy bien cuáles son los gastos. Acá muy importante tener en cuenta esos gastos hormiga que a todos se nos olvida. El café diario. ¿Cuánto nos cuesta comprar un café diario en una cafetería, ¿cierto? Un snack. Si algo a mí en estos días me pasó en la oficina, no llevé nada de snack, yo dije, no, voy a salir a comprar unas galletas, salí a comprar unas galletas, Club Social, 3.000 pesos, y yo decía, 3.000 pesos, no, pues con eso me hubiera comprado el paquete, ¿cierto? Entonces, empezar a identificar como esos gastos hormiga para poder identificar cómo estamos gastando nuestro dinero. Entonces, tratemos de comer en casa, de no comer mucho por fuera, ¿cierto? Crea un presupuesto efectivo, entonces divide tus ingresos, X porcentaje para ahorro, este porcentaje para los gastos básicos, este porcentaje para ocio, ¿cierto? O sea, dividamos muy bien para poder crear nuestro presupuesto. Establece un fondo de emergencia. Es muy importante tener ese fondo de emergencia. Como mínimo, ahorrar 6 meses de gastos básicos que tenemos por cualquier imprevisto. Si yo soy empleado, puedo tener un despido, ¿cierto? Y si no tengo ese fondo de emergencia, pues ¿cómo voy a subsistir mientras consigo otras opciones? En estos días me pasaba con una asociada muy angustiada porque tenía a su hijo fuera del país y estaba enfermo, ¿cierto? Ella no tenía cómo comprar los tiquetes para viajar a estar con él y su hijo pues allá tampoco tenía un fondo de emergencia. Lo que estaba ganando allá pues lo utilizaba como para los gastos básicos y para unos gustos personales. Entonces, la señora que le tocó hacer, no, necesito un crédito, o empezar a buscar con la familia quién los apoya. Entonces, debemos de tener ese fondo de emergencia para estas cosas imprevistas que nos puede pasar a todos. Reduce los gastos innecesarios y sobre todo ahorita que empezamos año y todos estamos con esos propósitos, ¿cierto? Entonces, no, yo este año sí voy a hacer ejercicio. Entonces, listo, me compro la máquina, entonces sí, la bicicleta estática porque voy a hacer ejercicio en mi casa, ¿cierto? Entonces empiezo súper juicioso, pero después donde termina la bicicleta, colgando la toalla ahí, o la archivamos en el cuarto útil y luego la regalamos, ¿cierto? Entonces empecemos a mirar esos gastos innecesarios que tenemos, cómo podemos reducirlos. Otro tema, accesorios lujosos para el carro, ¿cierto? Entonces, que le va a cambiar los rines, que las llantas, pues yo creo que son gastos innecesarios que tenemos las personas y que debemos identificarlos
para poder minimizar ese tipo de gastos. Paga tus deudas de manera eficiente, ¿cierto? Enfócate en pagar esas deudas que tienes con tasas muy altas. Pero también es muy importante el uso de un crédito de una manera responsable, ¿cierto? ¿Cuáles son los créditos buenos? Esos créditos que me van a generar ingresos al futuro. Entonces yo endeudarme para invertir en un negocio propio, para la educación, ¿cierto? Para mi educación, para la educación de mis hijos, para invertir en propiedad raíz. O sea, ¿qué créditos definitivamente yo no debería hacer para consumo? O para adquirir cosas innecesarias, como decir, ay no, es que este año entonces sale el iPhone 16 y yo tengo el 15, ya tengo que tener el 16, pero si vas a cambiar de celular, entonces ten el ahorro para realizar esas cosas, ¿cierto? Evitemos esos gastos innecesarios y sobre todo si vamos a adquirir este tipo de deudas con la tarjeta de crédito, ¿cierto? Es muy importante. Ahorra e invierte para el futuro, o sea, tengamos metas claras. ¿Para qué quiero ahorrar? Voy a ahorrar porque me voy a ir de viaje. Voy a ahorrar porque estoy pensando en mi jubilación, ¿cierto? O sea, tengamos la meta muy clara de para qué estamos ahorrando, porque de lo contrario se nos va a volver el dinero plata de bolsillo. Haz un seguimiento constante, entonces revisa mensual si estás cumpliendo tu presupuesto, si es necesario realizar algún ajuste, sobre todo las personas que trabajan como independientes. Algunas veces, no, este mes no tengo para ahorrar 500.000 pesos, pero este mes no me da para ahorrar 500. Ahorre 200, pero ahorre, no deje de ahorrar, ¿cierto? O sea, no diga este mes no voy a ahorrar y el próximo mes ahorro las 2 cuotas porque el dinero se le está volviendo plata de bolsillo. Entonces es muy importante organizar nuestras finanzas personales, cómo estamos gestionando los recursos, conocer cómo estoy gestionando mis ingresos y mis gastos, en qué estoy gastando realmente y si en lo que estoy gastando es realmente en cosas que necesito. Entonces, hablando de hábitos de consumo, tenemos entonces acá la pirámide de Maslow, ¿cierto? Que representa las necesidades humanas en orden de importancia. Entonces, desde lo más básico, que son las necesidades fisiológicas, hasta la autorrealización. Entonces, iniciando con la base de la pirámide, son esas necesidades básicas de supervivencia que tiene toda persona, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿de qué estamos hablando? El tema de la alimentación, de la vivienda, de la salud, que son supremamente importantes. En temas de seguridad, es sentirse protegido física y emocionalmente. Entonces, tener la seguridad de que tengo mi empleo, ¿cierto? De que tengo un lugar seguro para vivir. Es como esa pertenencia de las personas. En cuanto al tema de afiliación, que hace referencia también al tema social, entonces la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿cierto? De la conexión con otras personas. Entonces ahí tenemos las relaciones de pareja, las amistades. Y seguimos con el reconocimiento, que es el respeto propio y el reconocimiento por parte de los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo a cargo, o sea, ese reconocimiento por el trabajo, por las cosas bien hechas, ¿cierto? Las personas que somos padres, que tenemos hijos, entonces reconocer a los hijos esos logros que hacen, ¿cierto? Entonces es muy importante el reconocimiento. Y ya tenemos en la cima de la pirámide la autorrealización, ¿cierto? Entonces,
lo que hablábamos ahorita de aprender cosas nuevas, el desarrollo personal. Entonces, si yo quiero tener un ascenso, ¿cómo me estoy preparando para eso, cierto? Empezar a asistir a cursos, realizar cursos de manera virtual. Es ese tema de autorrealización. Entonces, pensemos en qué nivel estás tú, ¿cierto? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué crees que te hace falta? ¿Y qué estás haciendo para alcanzarlo? Son preguntas que nos debemos hacer nosotros constantemente y cómo estamos en cada una de estas bases de la pirámide, ¿cierto? Acá, Rosita, me gustaría dar como la palabra a dos personas que nos quieran contar estrategias para mejorar los ingresos, es decir, cosas basadas en la información que hemos venido desarrollando durante este encuentro, ¿cierto? La idea es que no nos salgamos pues como de contexto, entonces dos personas que nos quieran dar su aporte, adelante. Bueno, doctor Darío Fernando, tiene el uso de la palabra. Sí, yo quisiera una experiencia propia compartirle, doctora. Cuando mi hija iba a ingresar a la universidad, tuve la oportunidad de ahorrar para el primer semestre, pero no tenía adelante. Entonces cogí la cultura de hacer un ahorro programado, ese excelente que tenemos en la cooperativa. Y junto con mi esposa, yo hacía un ahorro, mi esposa hacía un ahorro. Tocó hacer algunos sacrificios, porque para ahorrar hay que hacer algunos sacrificios. Y así pudimos sacar a mi hija en la universidad. Cuando ella culminó, ya teníamos esa cultura del ahorro y aún así lo continuamos. Y ese ahorro, como ya teníamos que pagar educación, entonces ahora lo estamos invirtiendo en CDTs, que es lo que tenemos en la propia cooperativa. Entonces todo es como cuestión de disciplina. Y también lo que tú acabas de decir, los gastos hormiga. Los gastos hormigas es un cambio en el chip, porque uno quiere gastar más de lo que gana y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Esa experiencia quería compartirla, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar entonces otra intervención para continuar. Adelante, Rosita. No veo manitas levantadas. A ver. Margarita Gómez, doctora Margarita, bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Excelente todas las presentaciones, aportando a la exposición de la doctora Ruth para aumentar los ingresos y por tanto aumentar los gustos y las satisfacciones que uno se quiere dar. Hay otras fuentes de ingreso, ya usted lo decía, uno como empleado tiene su base, pero también puede apoyarse en la academia, también en los emprendimientos, y para eso Juriscom nos ofrece pues ese crédito productivo. Lo importante es que nosotros debemos planear y presupuestar muy bien cuando entramos a ser empresarios, microempresarios, para que eso no nos genere es un descalce, sino al contrario, nos genere lo que queremos, un ingreso, y saber que no lo podemos esperar de una vez. Y respecto a los gastos, ¿qué es lo importante? Nosotros podemos minimizar o no hacer uso de ciertos gustos, como le decía la doctora Ruth, comprar lujos. Es que para comprar lujos primero debemos garantizar ese ingreso. Entonces ahorremos para ese lujo que me quiero dar y luego sí lo gastemos. No hagamos créditos de pronto para esos gastos que no los podemos recuperar. Una cosa es cuando yo hago un crédito, por ejemplo, para mi estudio, que me representa la oportunidad de yo seguir ascendiendo en las organizaciones y por tanto lo veo como una inversión para mayor recurso, a cuando yo hago un crédito porque esta noche quiero hacer una fiesta y quiero celebrar un cumpleaños y me quiero gastar 5 millones de pesos que desaparecen. Es hacer esa buena planeación, ese buen presupuesto del cual la doctora Ruth nos está hablando en el presente seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Darío y a la doctora Margarita por su participación. Vamos a continuar entonces de cómo manejar nuestros ingresos y los gastos, ¿cierto? ¿Qué son los gastos? Los gastos es la salida obligatoria que tenemos de dinero, ¿cierto? Para adquirir un bien, un servicio o para cubrir obligaciones financieras en el hogar, ¿cierto? También obligaciones económicas en el hogar, de estudio y pasatiempo. Los gastos los podemos tipificar, ¿cierto?
en diferentes categorías. Entonces, tenemos la categoría por naturaleza, que son los gastos fijos, que lo hemos hablado. Entonces, si pago arriendo, entonces el arriendo, el tema de servicios públicos, seguros, cuota de crédito. Acá muy importante con el tema de seguros, acabamos de hacer una alianza con la aseguradora solidaria, donde ustedes pueden adquirir el seguro de vida que le cubre en vida en caso de enfermedades graves, por incapacidad total y permanente, por muerte y por hospitalización. Entonces, para que se acerquen también y conozcan los nuevos productos que tenemos. En el tema de gastos variables, entonces tenemos el transporte, ¿cierto? Eso varía mes a mes y muchas veces, no, es que yo utilizo transporte público, pero resulta que hoy estoy cogida de la tarde, entonces me toca coger taxi, ¿cierto? O me voy en Didi, en Uber. Entonces también ir mirando esos gastos variables que tenemos. En cuanto a la alimentación, o sea, muy importante hacer una lista de lo que vamos a comprar. Entonces hagamos un checklist, bueno, qué es lo que realmente necesito, porque resultamos comprando cosas que no necesitamos, ¿cierto? Nuevamente, a las compras innecesarias. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno se va a mercar con hambre y, mejor dicho, quiere comprar de todo. Dice, no, esto me falta, esto lo necesito. Entonces es muy importante, un tips ahí, cuando vayan a mercar, coman antes de ir a mercar. El tema de los gastos discrecionales, entonces, estos gastos que tenemos de viaje o de regalo, los que tenemos hijos pequeños, que entonces cada mes o cada 15 días tenemos un cumpleaños, entonces ir tipificando esos gastos discrecionales. En el tema de gastos ocasionales, entonces, reparaciones, no, tuve un daño en mi casa, necesito tener esos ingresos, ¿cierto? Para poder cubrir esos gastos. O tuve una emergencia médica, entonces hay cosas que no lo cubre la EPS, supongamos en el tema odontológico, no, se me rompió un diente, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Tengo que hacerlo independiente, pues porque eso no me lo cubre la EPS. Entonces, mirar todos esos gastos que tenemos y poderlos tipificar para mirar cómo nos estamos gastando nuestros ingresos. También lo podemos hacer en prioridades. Entonces, ¿cuáles son los gastos esenciales? Que son alimentación, transporte, ¿cierto? El alquiler, las personas que pagan arriendo, y los no esenciales. Entonces, ahí sí que la salida al restaurante, esas compras de lujo que nos hablaba también la doctora Margarita, ¿cierto? Y uno muy importante, esos productos que, perdón, que venden, que son, mejor dicho, súper milagrosos. Entonces, que el producto para adelgazar, ¿cierto? Que el producto para la cara, para vernos la cutis, no sé cómo, pero realmente vamos a la práctica y esos productos no son milagrosos. A ti te venden un producto para adelgazar, pero te dicen, tienes que mejorar la alimentación. O sea, lo que realmente no vemos es que no es el producto. Estás rebajando porque cambiaste la forma de alimentar, ¿cierto? Porque cambiamos el hábito alimenticio. Entonces es muy importante identificar esos gastos no esenciales. También tenemos los gastos en horizonte de tiempo, entonces a corto plazo. Entonces mirar diario, mensual, cuánto me gasto si tengo vehículo, entonces en la gasolina, cuánto me estoy gastando en comida, en servicios públicos, a mediano plazo, entonces cuánto estoy pagando de deudas, cuánto estoy ahorrando, o sea, muy importante el hábito de ahorrar. Y a largo plazo, pues, tengamos esos planes de prevención para nuestra vejez o para la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Muy importante. Con el grupo, con la financiera, tenemos el producto para los niños, que es el Rito, que nos ayuda a cumplir esos sueños que tienen nuestros hijos.
Entonces, este es el momento para que iniciemos con ese ahorro. Es un ahorro sin cuota de manejo, que tiene el seguro Fogafín, se apertura tan solo con 50.000 pesos y podemos tener ahí de una vez como para ir ahorrando para la educación de nuestros hijos. Entonces, qué bueno que podamos conocer este producto en nuestras oficinas y se lo podamos aperturar a nuestros hijos. También los podemos tipificar por categorías específicas, ¿cierto? Entonces, por vivienda. Entonces, si estoy pagando el crédito, entonces tengo una hipoteca, entonces pago hipoteca, el mantenimiento, pues porque también debemos hacerle mantenimiento a nuestra vivienda, o si pago arriendo para el arriendo, ¿cierto? En temas de transporte, entonces, utilizo transporte público o utilizo taxi, o si voy en moto o en carro, entonces la gasolina. En temas de salud, entonces medicamentos, seguro médico, como les decía, hay algunos medicamentos o en situaciones que no nos cubre la EPS, entonces tener como tipificado esos gastos. En temas de educación, entonces el colegio de mis hijos, o si yo estoy estudiando, entonces la universidad, cursos que quiera realizar, libros, en temas de entretenimiento, entonces salidas, y acá muy importante, esas suscripciones que tenemos. Entonces muchas veces tenemos Netflix, Disney, HBO, Spotify, o sea, tenemos todas las suscripciones, realmente las estamos necesitando, realmente las utilizo. Entonces que empecemos a mirar qué es lo que realmente utilizamos. No, nosotros en mi casa empezamos a tipificar los gastos y dijimos, no, tenemos Netflix y Disney, bueno, entonces vamos a cancelar Disney, nos quedamos con Netflix y después podemos ir rotando y ahí vamos haciendo un ahorro. Entonces, como para que ustedes también vayan mirando esos gastos que tienen innecesarios porque no los utilizamos, cómo podemos ir encontrando una reducción ahí en los gastos. Y tenemos por tipo de consumo, ¿cierto? Los consumos, el gasto directo y los gastos indirectos. Entonces, en gastos directos que tenemos, pues los que están relacionados con las necesidades básicas de cada persona. Entonces, ahí está pues la alimentación, ropa, calzado, transporte público, la gasolina, todo el tema de transporte, hipotecas y pago mensual, entonces cuánto pago mensual, los servicios públicos, cuánto pago de educación. Y en el tema de los indirectos, pues mirar todo ese tema de mantenimiento del hogar, transporte indirecto, como hablamos ahorita, entonces me cogió el día y tengo que tomar un taxi, entonces todos esos gastos indirectos que vamos teniendo, esas suscripciones a las membresías, mirar qué voy reduciendo, qué realmente no necesito. En temas de entretenimiento, entonces en las salidas al cine, los restaurantes, esos pequeños gastos, gastos hormigas que les hablaba ahorita, ¿cierto? Mirar, por decir algo, realmente necesito comprar esto, ¿cierto? O sea, hagamos esos gastos muy conscientes. Acá consejos adicionales. Analiza tus ingresos y tus gastos, es decir, registra todo. Entonces, antes de salir, hagamos una lista. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué voy a comprar? Porque realmente resultamos comprando cosas que no necesitamos. Nos vamos a mercar sin tener una lista y compro cosas que ya tenía. Ay, no, es que compré mantequilla, pero ya tenía. Y muchas veces son cosas también precedidas que se nos pueden dañar en la nevera. No, es que compré una lechuga, pero ya tenía lechuga. ¿Qué voy a hacer con 2 lechugas, cierto? Entonces, por eso es muy importante registrar todo antes de salir de compra y así vamos a evitar pues gastos innecesarios. Clasifica los gastos. Entonces, hay que mirar lo que estábamos hablando. Empezar a hablar cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables. Es muy, muy, muy importante.
Establece un presupuesto mensual, entonces define límites. Entonces, ¿cuánto me puedo gastar para ahorrar? ¿Cuánto en gastos básicos? ¿Cuánto para ocio? ¿Cierto? O sea, pero muy importante, siempre utilizar, pues siempre dejar algo para el ahorro, ¿cierto? Entonces, prioriza, muy importante priorizar, o sea, ¿qué es lo que realmente necesito? Si lo necesito, como preguntarse, ¿realmente lo necesito? ¿Lo voy a utilizar? ¿O por qué lo voy a comprar? Por decir algo, en estos días me pasaba con mi esposo que me decía, no, yo me quiero comprar unos binóculos, pero realmente los necesita. Sí, cuando yo tengo trabajo de campo los necesito. Pues adivinen dónde están los binóculos, pues están guardados, pues porque realmente no los ha necesitado. Entonces son compras que no necesitamos. Entonces es muy importante priorizar. También ser realistas, pues todos no tenemos los mismos ingresos. Entonces, mirar, bueno, con lo que yo tengo, ¿qué puedo hacer para después no tener como una frustración, ¿cierto? No, yo dije que iba a ahorrar tanto, pero definitivamente no lo puedo ahorrar, ¿no? Póngase metas que estén de acuerdo, pues como a sus ingresos, ¿cierto? Es muy importante. Entonces, reduce los gastos innecesarios, entonces revisa esas suscripciones que tenemos. El otro tema, las personas que tienen mascotas, accesorios lujosos para mascotas, pues realmente eso le aporta valor a la mascota. Entonces, es como mirar, muchas personas también como a propósito de inicio de año, no, me voy a inscribir al gimnasio porque este año sí, pero resulta que se inscriben, van una o dos veces y ya no vuelven, ¿cierto? Entonces esa plática se perdió. Entonces revisemos muy bien. Evita las compras compulsivas. Pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Aporta valor a mi vida? ¿Cierto? Antes de comprarlo. Limita salidas y lujos. Entonces, cocina en casa, hagamos un ejercicio, por decir algo, este fin de semana no voy a salir, voy a invitar a mis amigos a la casa, vamos a hacer una cena y así vamos a empezar a ahorrar dinero, ¿cierto? Entonces es evitar como todos esos gastos innecesarios. También aprovecha todas las actividades sociales que se realizan que son gratis. Entonces, participa en estas actividades y así también vas a tener un ahorro. Planifica tus compras, entonces, listo, la lista antes de salir. Compara precios, entonces, promociones o descuentos. Entonces, lo que hablaban ahorita, ay, es que mi hija mira en todas partes, ¿cierto? ¿Cómo están los precios? Ah, eso es excelente. Entonces, podemos ingresar a la tienda de privilegios. Necesitamos un electrodoméstico, entonces vamos a mirar cuál es el descuento que tiene, dónde lo puedo adquirir, pues como con un mejor precio. Y ahí es donde lo voy a comprar. Entonces es muy importante estar informados y comparar esos precios. Y muy importante, evita esas compras emocionales. Compras por estrés o por ansiedad, ¿cierto? Entonces pensemos, ¿realmente lo necesito? Es por decir algo, no, es una recompensa. Tuve un día, mejor dicho, fatal, pero al final la saqué del estadio, entonces me merezco algo. O sea, ojo con esas compras emocionales que por ahí se nos pueden estar yendo nuestros ingresos, ¿cierto? Entonces pensemos muy bien si realmente lo necesitamos o no, o son esas compras que estamos comprando como para llenar un vacío emocional, pero realmente eso no soluciona el problema. Entonces es muy importante evitar esas compras emocionales. Lleva un estilo de vida consciente, entonces cuida el consumo energético. Entonces, si no estoy utilizando unas luces, apaga la luz, desconecta electrodomésticos que no necesitamos, ¿cierto? Ser como muy consciente de eso.
Reutiliza y recicla, súper importante. Entonces mira qué tienes en casa que puedes reutilizar sin necesidad pues como de comprar algo adicional. Y evita la presión social, eso sí es supremamente importante, o sea, no gastes por intentar seguir el estilo de vida de otras personas, como lo hablábamos ahorita, todos tenemos ingresos diferentes, ¿cierto? Entonces mi ingreso es el diferente a cada uno de ustedes, entonces yo tengo que ser consciente que si entonces X persona se quiere comprar un BMW, pues yo no me lo voy a poder cumplir, no me lo voy a poder comprar, pero sí puedo empezar a ahorrar para alcanzar esos sueños. Entonces tenemos acá un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos unos ingresos mensuales de 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces el 70% lo vamos a utilizar para cubrir necesidades básicas. Entonces si pago arriendo, entonces la renta, los servicios, el transporte, la alimentación, que equivale a 1.400.000, que sería el 70% de los 2 millones de pesos. El 20% para deseos, que entretenimiento, ropa, cositas varias que nos queremos comprar, porque aparte de eso, pues también las mujeres somos un poquito antojadas, entonces un 20%. Pero no significa que me tengo que gastar ese 20%, pues si este mes gasté menos, pues mucho mejor. Puedo destinar una mayor participación para ahorrar o invertir, ¿listo? Entonces lo que hablábamos ahorita, cocina en casa. Más o menos, muchas personas comen por fuera el almuerzo. Un almuerzo mínimo, vamos a poner así súper barato, pues 15.000 pesos en el día. Si multiplicamos eso al mes por 20 días, eso nos da más de 300.000 pesos, ¿cierto? Si cocinamos en casa, pues vamos a tener un ahorro al mes, porque igual vamos a comprar las cosas para cocinar, vamos a tener un ahorro de 100.000 pesos, ¿cierto? Si cancelo una suscripción que tengo, listo. Entonces yo tenía Netflix y Disney, cancelo Netflix. Más o menos tiene un costo de 25.000 pesos en el mes. Es decir, que mensualmente, solo reduciendo estos gastos, voy a tener un ingreso de 125.000 pesos, ¿cierto? Es decir, que en 6 meses habrás ahorrado 750.000 pesos adicionales solo con estos dos gastos. Si nosotros empezamos a revisar qué otro tipo de gastos tenemos, ¿cierto? Entonces, yo ya no me tomo el café afuera, sino que lo llevo. Yo ya no compro mi botellita de agua afuera, sino que lo llevo desde mi casa. Yo ya no compro el snack afuera, sino que lo llevo. Y aparte de eso, cuando yo lo llevo, pues puedo tener una alimentación mucho más saludable, ¿cierto? Que la que puedo tener comiendo por fuera. Entonces es que empecemos a revisar todos esos gastos que tenemos, que podemos ir ingresando al ahorro. Por decir algún gasto innecesario en diciembre. La decoración costosa en Navidad, ¿cierto? Entonces, listo, decoramos nuestra casa súper bonita. En enero ya quitamos todo y lo archivamos. Y al otro año decimos, no, esto ya está muy feo, voy a comprar otra cosa, ¿cierto? Entonces son gastos innecesarios. El tema de zapatos. Conozco una persona que es adicta comprando zapatos. Entonces, no les estoy mintiendo. Cada mes se puede comprar un par de tenis. O sea, ¿ustedes creen que todos los utilizan? No. Entonces ya luego, a fin de año, cuando empieza a mirar cosas que ya no se pone, que ya no utiliza, entonces empieza a regalar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces resulta siendo un gasto innecesario. Porque si yo los compro y los utilizo, pues listo, yo ya entonces libre ahí como el costo. Pero yo los compro, me los pongo una o dos veces y en diciembre los regalo. Mejor dicho, ese es un gasto innecesario. Entonces vayan ustedes haciendo la lista de todos estos gastos innecesarios que tienen para que podamos mejorar nuestros ingresos y gastos. Controlar los gastos no significa privarte de todo, ¿cierto? Sino usar el dinero con conciencia y estrategia. Recuerda que cada decisión financiera que tomes puede acercarte a tus metas mientras disfrutas del presente. Entonces es muy importante nosotros
tener esa conciencia de cuáles son las cosas que estamos comprando, simplemente porque sí, ¿cierto? Ah, no, es que a mí me dio pereza entonces llevar agüita y todos los días estoy comprando agua por fuera. No, venga, que voy a llevar de mi casa el snack y como les decía ahorita, puede ser algo más saludable, ¿cierto? Entonces acá también quiero darle la palabra a dos personas que nos quieran aportar algo frente al tema que estamos conversando. Adelante. Rosita, ¿me ayudas, por Sí, favor? señora. El doctor Orlando Pascuas tiene la mano levantada, bien pueda. Sí, señora, muy buenos días a Rosita, Buenos a la días. doctora Ruth, desde Neiva. Realmente es una charla muy importante y nosotros desde el Comité de Educación de aquí en la seccional de Neiva estamos conectados con esta característica. Resulta que nosotros tenemos como padres de familia una gran responsabilidad en esto. Porque es en la familia, es en el presupuesto familiar, en donde nosotros podemos hacer todos estos controles. Porque como padres de familia de adolescentes, que muy supuestamente somos muchos de los que estamos asistiendo, tenemos que tener en cuenta que los hijos nos ganan en algunos gastos, en algunas inversiones para ellos. Porque por su estudio, por su edad, por sus gustos, por sus necesidades o por simplemente el consumismo o las compras de impacto, ellos nos ganan, nos convencen y nosotros somos madres, somos tan padres que nosotros nos dejamos llevar y resulta que menguamos el presupuesto de nuestra familia. Realmente, como docente también que soy, y estamos metidos en el cuento de crear hábitos financieros responsables, estamos haciendo con los grados de 10 y 11 este trabajo con las familias y los docentes para que ellos también nos apoyen como personas modelos que son los docentes, para que no digan, no, es que mi mamá es anticuado, que es que mi mamá es tacaña, es que mi mamá, y esas presiones, entonces uno baja la guardia y uno accede a esas cosas. Cuando se da cuenta uno está más endeudado y realmente para los gastos esenciales no hay. Doctora Ruth, excelente la presentación, un llamativo. Ojalá que todos estos cursos los pudiéramos dar a las familias Buriscop en cada una de las seccionales. Importantísimo, importantísimo. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos, Rosita. Bueno, tenemos al doctor Carlos Enrique Durán Calderón. Bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Sí, señor. Buenos días para todos. Yo soy de la seccional Ibagué y mi formación familiar me ha dado para manejar todas estas situaciones. Además, soy administrador de empresas de la Universidad del Tolima. Entonces, yo, gracias a Dios, siempre sirven esos parámetros que nos dan y he manejado adecuadamente lo que es la pirámide de Maslow, los gastos hormiga, las compras innecesarias. Siempre he tenido la cultura del ahorro para la formación académica de mis dos hijas que tengo y para irnos a distraer, la cuestión de turismo. Y tengo bien claro lo que es que uno no debe gastar más de lo que se gana. Entonces, todo eso y me ha ido bien y nunca me veo alcanzado por gastos y siempre tengo lo primordial que es pagar lo primero, la comida, el transporte y los servicios. Entonces he manejado adecuadamente eso y es como un consejo que le doy, siempre tener la cultura del ahorro para gastos innecesarios y para la cuestión de distracción, de turismo, de salir, de distraerse uno de la carga laboral que maneja a diario y todo eso. Ese era mi aporte. Muchas gracias, doctor Carlos. Rosita, damos la palabra a otra persona y continuamos. Perfecto. Tenemos enseguida a la doctora Lucía de la sección, la gerente de la oficina de Cúcuta. Bienvenida, doctora Lucía. Muy buenos días, Rosita. Buenos días para todos. Un saludo aquí desde la oficina Cúcuta. Complementando de pronto un poco lo que nos cuenta Ruth, que ha sido tan importante, y es que a veces se nos hace muy fácil adquirir tarjetas de crédito.
Entonces, eso es que si no lo sabemos manejar, se nos puede convertir realmente en un dolor de cabeza financiero. Una de las estrategias que yo a veces comparto con mis asociados es que podamos implementar la famosa bola de nieve, que podamos hacer un listado de 4 tarjetas, que a veces he visto que muchas personas han hasta tenido muchas más, y que hagamos como un análisis cuál de esas tarjetas son las que realmente me están dando un beneficio adicional, unos puntos, cuál de estas tarjetas de crédito me están ocasionando unos gastos mucho más altos, unas tasas que son mucho más altas, y empezar desde la más bajita, hacer ese ejercicio. Revisen ustedes los extractos, revisen cuál es el saldo que tiene cada tarjeta de crédito y empecemos de la más baja a la más alta. Créanme que realmente es una bola de nieve. Cuando tú terminas de pagar la primera tarjeta, ya estás como con ese reto que puedes lograrlo con la segunda, puedes ir entregando la segunda, puedes ir avanzando con la tercera y terminar con una sola tarjeta que realmente te dé valor. Sé que es importante tenerla porque hay momentos en los que realmente necesitamos una tarjeta de crédito para cualquier eventualidad. Entonces, quería también como complementar un poquito más y siempre, obviamente, tratar de que estas tarjetas de crédito nunca las lancemos a unos plazos altos. Lo ideal, como las tarjetas de crédito que tenemos nosotros en este momento y que son tan buenas para cada asociado, es que no tenemos unas tasas, tenemos una tasa muy competitiva y adicional, si tú colocas una tasa, un plazo corto, pues te vas a ver realmente beneficiado con este tipo de compras. Entonces, era como un aporte aquí y me encantó la capacitación del día de hoy. Muchas felicitaciones, Ruth, y también, bueno, al doctor Luis Alfonso, que lo hizo muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Lucía. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con este video. Abro melón. Cuando colgaba ayer la pizarra sobre qué nutre la salud mental, hay personas que contestaron: el dinero, sin dinero no hacemos nada. Y contracontestaron: no nos engañemos, el dinero no da la felicidad, pero ayuda muchísimo. Hay investigaciones incluso que vinculan el no poder comer de una manera saludable con los ingresos económicos de una familia, porque el dinero ayuda a practicar hábitos de vida saludables. Si tú tienes dinero como para poder estar relajada en la vida, seguramente igual puedes descansar más, igual puedes hasta reducirte un poco la jornada y tener tiempo para ti. Puedes comprar fruta, verdura, pescado, carne, fresco y cuidar más tu alimentación. Igual hasta puedes permitirte tener a alguien que ayude en casa y poder tú practicar alguna afición. El dinero también te permite apuntarte a aficiones deportivas que son tan importantes en nuestra vida, o incluso comprarte unas zapatillas mejor para poder correr. Y si te lesionas, puedes ir al fisio. Todo esto, muchas personas que van ahogadas y no llegan a fin de mes no se lo pueden permitir. Y por supuesto que contribuye a la salud mental. ¿Y qué decir de la incertidumbre y el estrés que genera no poder pagar cosas a final de mes? El seguro de un coche, de una moto, el saber si vas a poder hacer la cesta de la compra, si tus hijos van a tener lo suficiente o si vas a poder permitirles ese capricho que igual tienen otros compañeros del cole. Todo eso nos genera la sensación de no estar a la altura, de no ser suficiente, de esforzarte, trabajar y que no te lleguen los recursos, y va generando ansiedad, estrés, miedo, frustración y afecta a nuestra salud mental. Tenemos asociado el dinero como algo frívolo porque hay gente que lo utiliza pensando que teniendo una marca determinada de ropa o un modelo de coche o un reloj o un móvil son más que otras personas. Claro. Entonces entendemos que haya gente que diga: ¿cómo que el dinero? Porque lo asociamos a esa parte frívola. Pero lo cierto es que tener esa tranquilidad económica como para resolver tu vida cada mes te da mucha salud mental. Un beso. Abro melón. Listo, entonces qué importante es tener nuestra estabilidad financiera, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a ver cómo lo podemos lograr a través del ahorro y también teniendo esos porcentajes definidos de cómo voy a distribuir mis ingresos, ¿cierto? Entonces, ahorrar es fundamental para mejorar la estabilidad financiera y lograr metas a corto, mediano y largo plazo. Tenemos varios tipos de ahorro, entonces tenemos el ahorro con propósito, ¿cierto?
y el ahorro a plazo. Entonces, en temas de ahorro con propósitos, tenemos el ahorro de emergencia. Entonces, lo que hablábamos ahorita, tener ese ahorro para esa emergencia que se nos puede presentar, entonces puede ser pérdida del empleo, la reparación de mi auto, reparación en la casa, alguna eventualidad que pueda pasar con mi hijo, ¿cierto? Como lo escuchábamos ahorita en la participación, se resultan muchísimos imprevistos que no tenemos, o sea, esos gastos de emergencia, que yo creo que casi nadie los tenemos clasificados dentro de nuestros gastos. Entonces es muy importante tener ahí ese rublo en el tema del ahorro. Entonces, para metas, entonces quiero viajar, quiero comprarme una vivienda o para estudio. Entonces es muy importante definir para qué lo quiero, ¿cierto? Para el retiro, entonces esa estabilidad económica en la vejez, porque sabemos que pues, cuando salgamos pensionados no vamos a tener los mismos ingresos que tenemos y más ahorita, pues hay muchas personas que trabajan como independientes y que nunca han pagado para su jubilación. Entonces es pensar qué voy a hacer en la vejez, qué ingresos voy a tener. Entonces es muy importante ir teniendo esos ahorros para inversión. Entonces es muy importante esa reserva pues, para generar rendimiento, ¿cierto? E iniciar con proyectos de emprendimiento. A plazo, entonces tenemos a corto plazo, entonces a menos de un año, ¿qué quiero hacer? Entonces me quiero comprar, no sé, puede ser un televisor, puede ser un computador, ¿cierto? Como esos propósitos, pero definirlo en el tiempo. Entonces definir, yo a un año quiero esto, a 6 meses, a un mediano plazo, ¿qué quiero? Entonces voy a ahorrar porque me quiero comprar un vehículo, o voy a ahorrar para la educación de mis hijos, ¿cierto? O voy a ahorrar porque va a hacer una especialización, va a hacer una maestría, aunque también podemos acceder a estos créditos con la cooperativa, pero es muy importante también tener ese ahorro a largo plazo. Entonces, nuevamente, como les decía, para la jubilación, ¿qué voy a hacer yo en mi vejez? ¿Qué ingresos? ¿Cómo me voy a preparar? O sea, es importante también empezar a mirar, bueno, yo tengo un crédito a X tiempo, entonces yo me voy a pensionar, pues realmente no voy a tener los mismos ingresos, entonces voy a cancelar ese crédito, ¿cierto? Porque cuando ya esté jubilado, pues los ingresos no me van a alcanzar. Entonces también como ir teniendo esa planificación, ¿qué voy a hacer cuando salga pensionado? Tenemos también en formas de ahorro, que son las formas tradicionales, cuentas de ahorro. Entonces acá tenemos la cuenta de ahorro de la financiera. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Lo manejamos con una tarjeta de débito en franquicia Visa. Tenemos más de 2.000 cajeros de la red de Servibanca a disposición de todos ustedes. Tenemos tarifas preferenciales en otros cajeros, ¿cierto? De acuerdo al segmento de cada persona. Tenemos también cuentas con una app transaccional y una oficina virtual para que constantemente estés haciendo consultas y también puedes realizar transferencias interbancarias. Entonces, es muy importante tener la cuenta de ahorro. Tenemos también consignaciones y retiros en más de 1.000 puntos Efecti. Tenemos muchos beneficios para que puedan tener esa cuenta de ahorros con nosotros. En temas de programas de ahorro programado, tenemos también nuestro ahorro programado Inversueño, ¿cierto? Que es muy fácil para aperturarlo, lo podemos hacer por débito de la cuenta de ahorro, lo podemos hacer por descuento de nómina, es mucho más fácil así porque muchas veces decimos, ay no, yo voy y llevo la plata al banco, o yo voy y llevo la plata a la cooperativa, o cierto, o yo lo hago. Entonces uno dice, no, este mes pues me voy a gastar este ahorrito en X cosa y el otro me lo repongo. Entonces es mucho más fácil cuando a uno le descuentan de nómina o le hacen el débito, pues porque ya está obligado a hacer el ahorro, ¿cierto? Entonces los invitamos para que tengan el ahorro programado de Inversueños en la financiera, sin cuota de manejo, sin tarjeta de débito, no tiene cobro de 4 por 1.000 cuando lo vamos a retirar, cuenta con el seguro Fogafín, seguro de depósitos Fogafín,
Entonces los invitamos también a que conozcan este producto, el CDT, que es un excelente producto que tenemos con rendimientos seguros, ¿cierto? Dependiendo, pues, como de acuerdo al plazo que cada uno defina. Aprovechemos ahorita los intereses de las cesantías que nos llegan para que aperturemos esos CDTs. También lo tenemos desmaterializado. Hay algunas personas que les gusta tenerlo físico, o yo lo quiero tener desmaterializado para mayor seguridad, no quiero correr riesgos que se me pierdan, entonces lo puedo tener también desmaterializado, ¿cierto? Está protegido por el seguro de Fogafín, entonces los invitamos, lo podemos abrir a partir de 90 días. Los invitamos también a que pasen a nuestras oficinas. Otra alternativa, tenemos otras formas de ahorro que es la alternativa, que es en fondos de inversión, entonces ya en acciones, en bonos, ¿cierto? O ahorro en bienes tangibles, que es en la compra de activos como oro, compra de terrenos o propiedades. Y también tenemos el ahorro pues, que podemos realizar de manera digital o en criptomonedas, aunque es un ahorro pues de más alto riesgo, pues vamos a tener mejores intereses, pero sabemos que hay personas que les gusta ser como más mesurados en esos riesgos, ¿cierto? Entonces lo invitamos a que invierta en CDT, en nuestras cuentas de ahorro o empecemos ese ahorro en el Inversueños. Y por último tenemos el ahorro informal, que es el de la alcancía, ¿cierto? La alcancía que todos tenemos en nuestra casa o el que tenemos con los hijos. Entonces tenemos la alcancía, entonces es importante, ya iniciamos con la alcancía, listo. Entonces ya ahora llevemos a nuestros hijos para que aperturen el ahorro en la financiera. Acá que nos recomendamos en estos ahorros informales, el tema de las natilleras, ¿cierto? Que sabemos que es muy común en algunas familias o en algunos barrios hacer la natillera, pero ahí corremos un riesgo, pues hemos escuchado personas que han perdido su ahorro, ¿cierto? Porque las personas que lo administraban de una manera muy responsable, prestaron el dinero por X cosa, entonces los invitamos a que tengan estos ahorros o inversiones en el grupo Jurisco. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de ahorrar? ¿Cierto? Entonces vamos a tener una estabilidad financiera, una independencia económica, vamos a poder lograr esas metas personales que todos soñamos, vamos a generar un patrimonio, tenemos una tranquilidad mental, la protección pues ante imprevistos, una rentabilidad de crecimiento y mayor capacidad de planificación. Son como los beneficios que tenemos para ahorrar. Las metas de ahorro, ¿cierto? Establecer metas de ahorro es la clave para mejorar la salud financiera. O sea, yo debo y poder alcanzar los objetivos. Entonces, es muy importante estas metas de ahorro. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Define tus objetivos financieros, entonces objetivos específicos. ¿Qué quiero? Me quiero ir de viaje, ¿cierto? Entonces, listo. Esa es la meta, el objetivo específico que tengo. Ser realista, o sea, metas alcanzables según los ingresos. Yo no puedo decir, ay, no, es que me voy a ir a Europa, me voy a ir en 6 meses, entonces necesito hacer un ahorro, ¿cierto? Y me gano un salario mínimo. No, venga, pues seamos realistas porque entonces luego se nos va a frustrar ahí como la meta. Entonces el plazo define cómo lo quiero, a corto, a largo, a mediano plazo, cómo voy a hacer ese ahorro, ¿cierto? Que es la que sigue, clasificación de tus metas según el plazo. Entonces, a corto plazo, menos de un año. Entonces, ¿qué quiero? Bueno, voy a ahorrar porque me quiero comprar ese celular. Entonces, voy a abrir un Inversueños en la financiera porque en diciembre me quiero comprar el nuevo celular. Entonces, empiece ahorita con ese ahorro. A mediano plazo, entonces, me quiero comprar un vehículo o quiero cambiar el vehículo o me quiero comprar una moto. Entonces, ¿para qué lo quiero? A largo plazo, más de 5 años, entonces listo, estoy pensando en tener la cuota inicial para mi vivienda, en ahorrar para la jubilación, ¿cierto? En la educación de mis hijos. Entonces es muy importante tener ese objetivo específico. Clasificar tus metas según el plazo, entonces, calcula cuánto necesitas ahorrar,
Entonces define el monto. Entonces supongamos, ay, no, es que yo necesito ahorrar 1.000.000 de pesos porque eso me vale el celular, ¿cierto? Entonces divide las cuotas. Lo quiero ahorrar en 10 meses, listo. Entonces voy a ahorrar 100.000 pesos mensual. Es dividirlo, ¿cierto? Definir qué es lo que quiero, cuánto me vale y cuánto tiempo necesito para recolectar ese dinero. Evalúa tus ingresos y gastos, entonces analiza tu presupuesto, entonces revisa qué porcentaje puedes destinar al ahorro, o sea, muy importante, siempre un porcentaje para el ahorro. Identifica los recortes, entonces reduce esos gastos innecesarios, ¿cierto? Entonces lo que hemos venido hablando, entonces cosas que realmente no necesito. Entonces, la adaptación a los vehículos, la membresía a cosas que realmente no estoy utilizando. O sea, es muy importante revisar esos gastos innecesarios que tenemos en nuestros hogares. Automatiza tus ahorros, entonces en cuentas específicas. Bueno, entonces yo voy a recoger porque me voy a ir de viaje, listo. Entonces voy a abrir el Inversueños y lo voy a abrir a 11 meses, ¿cierto? Entonces en 11 meses voy a abrir porque me voy de viaje. Voy a empezar con un CDT, ¿cierto? Porque quiero pues ir creciendo mi capital para reunir esa cuota inicial para comprar la vivienda. Entonces muy importante como tener esas cuentas específicas, no tenerlo todo en el mismo bolsillo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, sino que voy a tener una cuenta de ahorros, voy a tener un CDT, voy a tener el Inversueños, si también tengo, por decir algo, entonces una propiedad, pues, ¿qué voy a hacer con esos ingresos? ¿A dónde los voy a llevar? Es muy importante. Y transferencias automáticas, lo que hablábamos ahorita, entonces supremamente importante. Si puedo hacer débitos de mi cuenta de ahorro para la apertura del Inversueño, entonces ya lo programo, ya me quedo tranquila, y ya sé que no me tengo que preocupar por ir a consignar al banco, ¿cierto? Porque ahí también es un ahorro de tiempo. Me prioriza, entonces prioriza tus metas en orden de importancia. Entonces enfócate en lo urgente, qué es lo que realmente quiero primero, porque así evitas dispersarte pues como en otras cosas, ¿cierto? Entonces ten un enfoque. Tengo un enfoque en 2 metas, máximo 3, porque si yo empiezo con muchas metas, pues no voy a cumplir ninguna, ¿cierto? Entonces tengo que mantenerme enfocado en qué es lo que realmente quiero. Y asegura tu fondo de emergencia. Entonces, construye ese fondo de emergencia mínimo que sea 6 meses de tus gastos básicos, ¿cierto? Muy importante tener esos fondos de emergencia. Monitorea tu progreso, entonces inversiones periódicas, evalúa cada mes cómo están tus ingresos, tus gastos y realiza ajustes si es necesario. Entonces, si yo tengo, supongamos, hay veces que tenía el Inversueños, se me venció, pero resulta que no voy a hacer nada de esa inversión o ese propósito de ese ahorro. Entonces, yo puedo abrir un CDT, ¿cierto? Que me va a generar otros ingresos y adicional arrancar nuevamente con el Inversueños. Entonces, es muy importante también ir organizando esas inversiones. Podemos usar herramientas para hacer el control, entonces puede ser, ay, lo puedo hacer en una hoja de Excel, entonces puedo ahí tener la lista de todos mis ingresos y mis gastos. No, pero es que no tengo computador, entonces lo puedo hacer en una agenda. Puede ser en una agenda, puede ser en tu celular, pero busca esa herramienta para llevar el control, ¿cierto? Y recompénsate por los avances, entonces date pequeñas recompensas para mantenerte motivado. Ay, listo, yo ya cumplí un hito y tengo el 50% que necesitaba para la cuota inicial de mi vivienda. Entonces, no va a hacer un cariñito, ¿cierto? Obvio no, pues desmesurado, pero sí algo que me motive a seguir con ese ahorro, ¿cierto? Invierte, entonces considera también ahí cómo invertir el dinero, pues de manera segura. Entonces podemos ahorrar en la cuenta de ahorros, en CDTs, para poder hacer que nuestro dinero crezca. Muy importante identificar
la situación financiera que tenemos actualmente. Sería el primer paso para tomar el control de tus finanzas personales, ¿cierto? Entonces, evalúa tus ingresos. Entonces, suma todo. Ingreso fijo, entonces tengo el salario, tengo ingreso por arriendo, o sea, todo. En los ingresos variables, entonces las comisiones, entonces cuánto recibo por comisión, bonificación, todos esos ingresos variables que puedo recibir, y los pasivos, entonces los intereses, tengo un CDT, entonces cuánto estoy recibiendo de esos intereses, lo sumo, y si tengo dividendos, entonces los dividendos empiezo a sumar todo, y ahí puedo saber realmente cuántos son los ingresos que yo tengo, ¿cierto? Y también muy importante revisar los gastos. ¿Cuáles son los gastos esenciales que lo hemos venido hablando? Entonces, el tema de la alimentación, la vivienda y el transporte. No esenciales, entonces el tema de entretenimiento, ¿cierto? Que no son tan esenciales, el tema de comidas fuera. Nuevamente, hagamos reuniones familiares en la casa y nos puede salir mucho más económico. En variables, entonces todo el tema de reparaciones, esos gastos que tenemos improvistos. Ay, Rosita, ayúdame ahí con el micrófono. Sí, sí, señora, ya lo estoy Sí, eso sí. Listo. Es un nieto de una tía mía que murió, entonces no es que estuvo nada. Y me dijo la abuela que mucho miedo. Mira. María Eugenia, ¿dónde está? Más chica, mira. Me quedé doctora. María Eugenia, ¿dónde anda? Bueno, está en la casa. Dame un segundito que no la ubico. Doctora, no la ubico aquí en el... Ya la encontré. Y uno ahorita bebé. Listo. Listo, perfecto, doctora. Qué vergüenza. Aquí la Rosita quedó en efectos de la tecnología. Perfecto, doctora Luz. Listo, Doctora muchas Ruth. gracias. Entonces, analiza tu deuda. Entonces, es muy importante esas deudas de consumo que tenemos, ¿cierto? Entonces, lo que hablaba ahorita Lucía, el tema de las tarjetas de crédito. Muchas personas no sabemos manejar las tarjetas de crédito. Yo, por decir algo, yo no sé manejar la tarjeta de crédito, entonces por eso no tengo, ¿cierto? Yo tenía y empezaba a comprar, ahí sí iba a comprar esto y el otro me lo pago y con esto hago esto. Entonces, eso se va volviendo una bola de nieve que yo mejor opté por no tener tarjetas de crédito, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber manejar esas tarjetas de crédito. Un error que cometemos es comprar cosas con la tarjeta. Supongamos, voy a ir a mercar con la tarjeta de crédito. No, eso no lo podemos hacer. Vamos a ir de viaje y pago con la tarjeta de crédito. No, o sea, la tarjeta de crédito está pues como para cosas imprevistas, ¿cierto? Pero no para utilizarlo como para cosas básicas. Entonces acá hay deudas a largo plazo, entonces miremos qué deudas tenemos a largo plazo como de hipoteca, de vehículo, toma nota de las tasas de interés y de los plazos y vamos pagando esos créditos que tengan las tasas mucho más altas y empecemos a hacer abonos, por lo que les decía ahorita, porque tenemos que empezar a ver cómo van a ser nuestros ingresos en la vejez, ¿cierto? Tenemos que pensar en eso, entonces empecemos a ir pagando esas deudas que tenemos a largo plazo. Determina tu patrimonio, ¿cierto? Entonces es muy importante identificar pues, cuáles son nuestros pasivos y cuáles son nuestros activos. Entonces tengo que mirar, identificar. Entonces en pasivos pues tenemos todo bien o recurso que se posee, que nos genera ingresos, es decir, las inversiones, una propiedad que tengo alquilada, el tema de ahorros, un negocio propio, ¿cierto? Entonces identifica cuáles son tus activos, identifica cuáles son los pasivos, que los pasivos son los que generan gastos, ¿cierto? Entonces ahí se puede incluir la casa donde vivimos, entonces la finca de recreo, si tenemos finca de recreo, ¿cierto? Entonces la clave está en aumentar los ingresos activos, ¿cierto? Que son los que nos generan ingresos y vamos así creciendo nuestro patrimonio. Supremamente importante. Entonces, ¿cómo identifico cuál es el patrimonio que tengo? Entonces, activos menos pasivos es igual al patrimonio. Ahí podrás saber cuál es el patrimonio que
Doctora Ruth, creo que se le desactiva. Ah, no. Doctora Ruth. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya ahí. Ah, ok, listo. Entonces, ajusta su presupuesto. Entonces empieza, ajusta los porcentajes de acuerdo a tus posibilidades. Bueno, si yo no puedo ahorrar el 10%, ahorro el 9%, ¿cierto? Pero es empezar a tener esos porcentajes de acuerdo a mis ingresos. Prioriza los gastos fijos y reduce los variables, ¿cierto? Destina al ahorro incluso una pequeña cantidad. O sea, siempre debemos de llevar una pequeña cantidad de nuestros ingresos al ahorro. Y pregúntate, ¿en qué puedo gastar menos? ¿Existen opciones más económicas? ¿Puedo prescindir de este gasto? Es muy importante que nosotros hagamos esas compras conscientes. Cuando vamos, digo, ay, yo me quiero comprar estos zapatos, o sea, realmente los necesito. O estoy en internet, bueno, no, mira, tan chévere este bolso, me lo voy a comprar, realmente lo necesito. Entonces, tomémonos el tiempo para pensar, supongamos, no, mañana voy a tener 24 horas y voy a definir si efectivamente es un gasto necesario o innecesario. ¿Listo? Reduce entonces esos lujos innecesarios y enfócate en lo esencial. Es para gastar mejor, entonces sé un consumidor financiero pues informado, lo que hemos venido hablando, entonces compara precios, conoce términos y condiciones para tomar la mejor decisión. Recuerda que comprar cosas innecesarias solo porque están en oferta sigue siendo un gasto inútil. Muchas veces vamos y dicen, uy, está en oferta, lo voy a comprar, voy a aprovechar, pero realmente lo necesita, ¿cierto? Que nos pasa mucho que uno va, por decir algo, al Dollar City a comprar una cosita que resulta comprando un montón de cosas que no necesita, ¿cierto? Y pagando más de 100.000 pesos por cosas que realmente no va a necesitar solo porque en algún momento lo puede utilizar. Entonces, mejor dicho, recuerda, comprar cosas innecesarias solo porque están en oferta sigue siendo un gasto inútil. Tus hábitos personales afectan directamente tus gastos financieros. Sé consciente de tu consumo diario. Apaga luces cuando no las uses, no duermas con la televisión encendida, ¿cierto? Evita el uso innecesario de recursos. Existen varias formas de invertir. El dinero que ahorras hoy es el tiempo y la libertad que ganas para mañana. Comienza pequeño, pero empieza ahora. Es decir, empecemos ahorita con esas metas de ahorro, ¿cierto? Como les decía, con los niños, empecemos a tener esa cultura de ahorro con los niños. Por decir algo, mi hijo en estos días me decía, yo le decía, hijo, ¿quieres comer en el restaurante del colegio el almuerzo? Y me decía, mamá, ¿para qué vas a invertir un dinero? ¿Para qué lo vas a gastar? Allá venden cosas que a mí no me gustan. Yo decía, pues yo decía, ¿en serio? Y me decía, sí, allá venden salchipapas, venden perros, pues a mí ese tipo de cosas no me gustan. Yo prefiero que me eches mejor la lonchera. Entonces, qué bacano nosotros empezar como con esa cultura con los niños, ¿cierto? Que tengan esa mentalidad de ahorro. Bueno, tenemos varias formas de invertir nuestro dinero dependiendo pues como de los objetivos y el horizonte de tiempo que queramos definir. Entonces, clases de inversión, creo que lo voy a hacer rápido porque creo que ya nos pasamos, ¿cierto, Rosita? Doctora, no se preocupe, tranquila. Listo, tranquila. perfecto. No se preocupe por el tiempo. Listo, perfecto. Entonces, clases de inversión. Entonces, tenemos inversiones según el plazo. Entonces, inversiones a corto plazo, ¿cierto? Menores a 1 año. Entonces, podemos hacerlo a través de cuentas de ahorro, el CDT, el Inversueños. A mediano plazo, que es más o menos entre 1 y 5 años, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿en qué puedo invertir? ¿Cierto? Entonces, en fondos, en bonos. A largo plazo, enfocados en la jubilación. Entonces podemos invertir en bienes raíces y también en fondos de pensión o en acciones. Según el riesgo, entonces es el riesgo que yo quiera correr con mis inversiones. Entonces tenemos bajo riesgo, que es un rendimiento estable, más seguro, que ahí tenemos los CDTs
las cuentas de ahorro y los bonos gubernamentales. De riesgo moderado, entonces tiene un poquito más de retorno, ¿cierto? Y puede ser en bonos corporativos, podemos invertir ahí. En alto riesgo, entonces este genera más ganancias, pero vamos a tener un mayor riesgo, como es el tema de la criptomoneda, ¿cierto? Según el tipo del activo, entonces tenemos activos financieros, entonces ahí puedo hacer participación en empresas, ¿cierto? En activos reales, entonces puedo comprar, compra o venta, muchas personas compran propiedades, las organizan y las venden, entonces ahí puedo tener unos ingresos adicionales. Y también en activos digitales, que todo el tema de criptomonedas. Según el objetivo, entonces generar ingresos pasivos, entonces en alquiler, en dividendos, en crecimiento de capital, podemos tener acciones de empresas, protección contra la inflación, entonces ahí podemos invertir en oro, podemos invertir en bienes raíces y en temas de inversión alternativo, que es todo el tema de capital privado, ¿cierto? Que participación en empresas. Formas de invertir, entonces tenemos el mercado de valores, ¿cierto? Que podemos invertir en acciones individuales, en fondos indexados, en acciones con dividendos, en bienes raíces, entonces en propiedad para alquilar, en fideicomiso, en compra y venta de propiedad raíz, que lo utilizan muchas personas, aprovechan también ofertas, las organizan y luego las venden. En bonos, entonces bonos gubernamentales, en bonos corporativos y bonos municipales. En fondos de inversión, o sea, diversifican también el riesgo en algunos fondos invirtiendo en varias empresas. En cuentas de ahorro de alto rendimiento, o sea, que tenemos el dinero más seguro, pero nos va a generar unos intereses. En CDT, que son inversiones a plazo fijo con rendimientos garantizados y que también son de bajo riesgo, como el que tenemos en el grupo Jurisco. En metales preciosos, entonces tenemos en oro, en plata, en platino. Y ya en todo el tema de criptomonedas, que sabemos que es una inversión de más alto riesgo, pero podemos considerar, ¿cierto? Si ya eres un experto, pues como el manejo de estas monedas, pues puedes iniciar ahí como la inversión. Continuamos cómo administrar sus ingresos, gastos personales y cómo elaborar el presupuesto. Entonces, un presupuesto personal es la herramienta que te permite planificar y gestionar tus ingresos y gastos de una manera organizada, ¿cierto? Es lo que hemos venido hablando durante este tiempo. Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis ingresos, o sea, ingresos fijos, variables, rayar, o sea, es muy importante escribir para poder, ahí voy identificando, ay, me faltó esto, ¿cierto? Entonces, es muy importante para controlar nuestras finanzas tener el presupuesto personal. ¿Pero qué necesito para elaborar el presupuesto? Súper fácil, entonces tengo que tener disciplina, ¿cierto? Y tener en mente qué es lo que quiero cumplir para poder elaborar mi presupuesto. El compromiso, bueno, el compromiso es no voy a gastar en cosas innecesarias, ¿cierto? Entonces voy a empezar a ahorrar. La perseverancia, que así recibas menores ingresos, siempre vamos a tener un porcentaje para el ahorro, ¿cierto? Y una organización, o sea, debemos ser organizados para lograrlo. No es que, ay, sí, yo hoy empecé porque estuve en una charla con Rudy y me dijo, entonces muy juicioso lo voy a hacer. Y empezó febrero y se me olvidó. No, lo importante es que nosotros tengamos continuidad en nuestro presupuesto personal y lo podamos hacer de manera mensual y anual y así poder identificar cómo estamos gastando nuestro dinero, ¿cierto? O sea, qué ingresos recibimos y cómo nos los estamos gastando. ¿Qué beneficios tenemos de crear un presupuesto? Entonces, un control financiero.
evita gastar más de lo que ganas. Reducción de estrés, claro, te ayuda a estar preparado para imprevistos. No me estreso porque, no, imagínese que se me dañó acá la llave del baño, pero no tengo cómo arreglarlo, ¿cierto? Entonces, estar preparado para ese tema de imprevistos. El ahorro efectivo identifica las áreas donde puedes gastar menos, es decir, optimizaciones. Entonces, cuando yo tengo una lista de cómo estoy gastando, puedo identificar qué ahorros puedo realizar, ¿cierto? Logro de metas te permite alcanzar los objetivos, entonces como comprar un auto, estudiar, viajar, todas esas cosas que queremos, lo podemos lograr con el presupuesto, con un presupuesto organizado. Entonces, los consejos para crear el presupuesto personal, entonces, ser realista con tus ingresos y tus gastos, ¿cierto? Sabemos que todas las personas pues no tenemos los mismos ingresos, entonces yo destinaría una parte menor que X persona, entonces sé muy realista con tus ingresos y tus gastos. Anota todo. ¿Qué hay? Me compré un café, compré agua, me compré unas galletas, o sea, todo. Acá les cuento que tengo una amiga que era así, yo decía, uy, no, pero tan metódica, ¿cómo hace? Y adicional a eso, le gustaba tener el dinero en efectivo. Yo decía, pero ¿cómo haces eso? Yo decía, no, está loca. Pero un día entendí que era la mejor manera para poder controlar los ingresos y los gastos. Pero le dije, ven, estás dejando de recibir unos ingresos guardando el dinero en tu casa. Lo que tienes que hacer es hacer una inversión, ¿cierto? Abre un CDT, algo que te genere más dinero y que te haga crecer el dinero que ya tienes. Entonces, en este momento está feliz, ya ha realizado algunas inversiones, maneja su dinero también en la cuenta de ahorros porque también es más fácil llevar el control, ¿cierto? Entonces, mes a mes, como todo lo paga con la tarjeta, entonces mes a mes en su extracto identifica, me gasté en esto, en esto. Entonces, también es mucho más fácil. Incluye el fondo de emergencia, entonces lo que hemos hablado, de 3 a 6 meses de gastos que tenga ese fondo por imprevistos. Monitorea regularmente tus avances, ve cómo vas, si puedo ahorrar más. Listo, este mes recibí más dinero de comisiones, entonces voy a ahorrar un poquito más. O los que trabajan como independientes, no, este mes estuvo más bien flojo, entonces voy a ahorrar menos, pero ahorro. ¿Listo? Entonces, monitorear siempre cómo vamos en esas metas de ahorro. Y evita pues usar tarjetas de crédito para cubrir el déficit, ¿cierto? No, entonces este mes no tengo para pagar los servicios, voy a pagar con la tarjeta de crédito, o sea, eso es un error garrafal, ¿cierto? Por eso es importante tener un presupuesto organizado de manera que podamos cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son los componentes principales para elaborar el presupuesto? Entonces, los ingresos, o sea, definamos, ¿cierto? Sumamos todo lo que recibo. Ingresos fijos, variables, bonos, comisiones, intereses, todo. Gastos. Entonces, ¿cuáles son los gastos fijos, cierto? Que son los pagos que varían de un mes a mes. Como por decir algo, los servicios, sabemos que eso va variando un poquito. En temas de ahorro, entonces una parte siempre de los ingresos para el ahorro, para poder cumplir esos objetivos que tenemos. Deudas, entonces si tiene préstamos o tarjetas de crédito, ¿cierto? Muy importante pagar las deudas. ¿Por qué? Porque si yo no pago un mes, o sea, si yo no pago la cuota de mi crédito este mes, mucho menos la voy a poder pagar 2 el próximo mes. Por eso tenemos que ser muy organizados, ¿cierto? Entonces, ojo con las tarjetas de crédito nuevamente, ¿cierto? Compremos cosas innecesarias con las tarjetas de crédito. Pasos para crear el presupuesto. Entonces, analiza todos tus ingresos y gastos, haz un seguimiento de todo lo que ganas y todo lo que gastas mensual, establece metas financieras, es decir, define los objetivos, como pagar tus deudas, ahorrar para un viaje o comprar una casa. Si yo no tengo una meta que voy a cumplir, ¿cierto? Entonces, meta específica, ¿para qué lo quiero? Crear categorías de gastos, entonces divide tus gastos en esenciales y no esenciales.
crea montos específicos a cada categoría. Asegúrate de no gastar más de lo que ganas, ¿cierto? Entonces es muy importante saber en cada categoría cuánto me estoy gastando y cuánto es lo que me queda, pues como al final de hacer esta resta. Monitorea y ajusta, revisa tu presupuesto regularmente para adaptarlo a tu vida, ¿sí? A tu día a diario y a tus ingresos. Entonces, si tengo menos ingresos, pues tengo que tener una vida con menos gastos, ¿cierto? Empezar a reducir esos gastos innecesarios que tenemos. Acá entonces un ejemplo práctico, en ingresos mensuales, entonces tenemos ingresos netos 3.500.000, en otros ingresos 5 millones, es decir que tengo un total de ingresos de 4 millones. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir? Al gasto fijo, el 72%, ¿cierto? Que son 2.900.000, lo distribuyo a gastos fijos. A gastos variables, el 9%. Entonces, en gastos que son 360.000 pesos. Ahorro e inversiones. Entonces, que estoy ahorrando el 15%, ¿cierto? En ahorro y en las inversiones que estoy realizando mes a mes. ¿Y cuánto me queda disponible? Me quedó un disponible del 4%, que equivale a 140.000 pesos, ¿cierto? Mirar cómo puedo utilizar esos 140.000 pesos para que no se me vuelva plata de bolsillo. Entonces los invito a que ustedes empiecen a realizar este presupuesto de manera mensual y también lo hagan de manera anual, ¿cierto? Que empiecen a sumar mes a mes, entonces cuántos son mis ingresos como dependientes, como independientes, y podamos tener ese balance a fin de año como lo tienen las empresas, ¿cierto? Las empresas siempre tienen el balance de fin de año, pues cuánto fueron sus utilidades, entonces es muy importante que nosotros también tengamos ese presupuesto personal. Y ya como para ir terminando, vamos a ver este video. Él era un empresario de éxito, rico, bien vestido y con un ostentoso reloj en su muñeca. Acababa de dejar su yate amarrado al espigón e iba paseando por el puerto. Fue entonces cuando vio a un modesto pescador. Aquel pescador trabajaba encorvado en sus redes junto a una pequeña barca. A su lado, un maltrecho cubo contenía el resultado de la jornada: 2 brillantes peces que plateaban en el fondo, aún moviéndose. El rico empresario se acercó al pescador y exclamó: ¡qué magníficos peces! Imagino que son las capturas de esta mañana. ¿Cuánto tiempo ha estado pescando? El pescador levantó la mirada de sus redes y respondió: mire usted, la verdad es que nunca me levanto antes de las 9. Desayuno entonces con mis 3 hijos y mi mujer, charlo un rato con mi vecino y más tarde voy al puerto, donde cojo mi barca para ir a pescar. En el mar suelo estar un par de horas como mucho, y vuelvo con los peces que necesito, como estos 2 que usted ve aquí. Voy entonces a la taberna, vendo uno de estos 2 peces, tomo un vino con los amigos y vuelvo para comer en casa con mi mujer. Y después de la comida echamos la siesta, y algunas tardes regreso a la taberna donde paso el rato con mis amigos tocando la guitarra. El empresario cabeceó sonriendo. Pero vamos a ver, ¿no ha pensado en dedicarle más horas al día a pescar? El pescador acarició su larga barba y preguntó: ¿y eso para qué? Pues porque si invierte más tiempo en pescar, explicó el empresario, digamos que unas 8 horas, por ejemplo, entonces usted tendría 8 veces más capturas y así ganaría más dinero. Nuevamente el pescador preguntó extrañado: ¿y eso para qué?, insistió. Es sencillo, respondió el empresario. Podría reinvertir lo ganado en una barca más grande, o incluso contratar a más pescadores para que salgan a faenar con usted, y así obtener más capturas. El pescador no entendía, y preguntó nuevamente: ¿y toda esa responsabilidad para qué?
Mire, con ese incremento de las ventas, podría llegar a tener una pequeña flota de barcos, crear una gran empresa de pesqueros que le convertiría a usted en un hombre muy, muy rico. Abrumado, el pescador preguntó intentando entender. ¿Y todo ese esfuerzo para qué? Pero es que no lo entiende, exclamó el empresario. Con ese pequeño imperio de pesca, usted tendría todo el tiempo del mundo para hacer lo que le venga en gana. No tendría que madrugar, ni levantarse antes de las 9. Podría desayunar cada día con su familia, salir a pescar solo un par de peces, dormir la siesta con su mujer y pasar la tarde tocando la guitarra con sus amigos. Listo, entonces con este video damos por terminada, Rosita, la presentación, pero antes decirles que pensemos que realmente queremos encontrar ese balance en nuestras vidas, ¿cierto? Ese balance, esa estabilidad financiera que nos va a ayudar a estar mucho mejor, a vivir sin estrés. Entonces pongan en práctica estos consejos que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias.